Kairos Consulting presenta al Master Coach José Luis López, consultor y asesor de empresas. Y queríamos hacerle algunas preguntas en relación al contexto actual que estamos viviendo. Pepe, te queremos hacer algunas preguntas en relación al mundo de las empresas y cómo lo están viviendo en este contexto de pandemia. En primer lugar, quisiéramos que nos cuentes cuál es la realidad de estas empresas en este contexto actual. ¿Cómo es que está afectando a las empresas la pandemia concretamente? En realidad todo depende del rubro. Hay rubros que en un principio no se vieron tan afectados, al contrario, parecía que sus ventas habían incrementado y esto tenía que ver, por ejemplo, con todo lo que es el rubro de la alimentación o la higiene o la industria farmacéutica, que la gente se estaba acopiando de distintos productos porque no se sabía realmente desde el 20 de marzo que se decretó la cuarentena para todo el país, qué iba a pasar, si íbamos a poder salir o no. Entonces, dependiendo del rubro, fue cómo afectó al inicio de esta pandemia. Obviamente hay algunos rubros como la gastronomía o la hotelería que se vieron fuertemente afectados, mientras que otros, en esa primera etapa, sus ventas incrementaron, inclusive el ticket promedio. La gente estaba acopiándose de productos y hasta hubo escasez de algunos, como puede ser el alcohol en gel. Entonces, creo que esta pandemia toca de distinta manera a distintos rubros, empresas y emprendedores. No toca a todos por igual. Hay algunos que, gracias a Dios, pueden seguir vendiendo, mientras que otros, y mucho dependiendo de las restricciones que pone el Estado, han podido continuar su venta, otros la han visto restringida y la gran mayoría, lamentablemente, no ha podido vender en el principio y a medida que la pandemia y la cuarentena se fue manifestando. Entendemos que según el rubro, según la actividad, hay distintas formas en que las empresas se vieron afectadas, pero quizás acá ahora te queremos preguntar cuáles son las estrategias por ahí de manera simple o sencilla que más allá del rubro las empresas tienen que estar teniendo en cuenta a implementar. En realidad, mucho de lo que le decimos a nuestros clientes, perdón, tiene que ver con no rendirse. Nunca se vio una situación como esta a nivel país y tampoco a nivel mundial. Algunos comparaban esta pandemia con la crisis económica del 2001 hasta el 2003 y esto no tiene nada que ver con eso. Esto es totalmente diferente. Con todos nuestros clientes trabajamos en tres ejes fundamentales que tienen que ver con lo económico y financiero por un lado, lo comercial por el otro y a nivel recursos humanos digamos que es la tercera pata. Cuando hablamos de económico y financiero, como muchos sabrán, lamentablemente hubo cadenas de pago que se cortaron, hubo cheques rechazados, algunos por no poder ser cubiertos por falta de caja diaria y otros también por estrategia. Algunas empresas preferían sacar el dinero de la cuenta corriente y llevarlo a una caja de ahorro para poder pagar los sueldos, que no nos parece mal. Lamentablemente se afectó a los proveedores y no a los colaboradores o a los empleados. Creo que a nivel estratégico, desde el punto de vista económico y financiero, se debería tener en cuenta proveedores y colaboradores. Desde el punto de vista comercial, algunas se paralizaron, otras se enojaron con las decisiones tomadas y ahí apareció esta disyuntiva, economía o salud, salud o economía. Mientras que otras rápidamente crearon estrategias para ver de qué manera se podían reinventar dentro de este contexto que, como repito, no tiene nada que ver con otro contexto vivido a nivel empresarial. Y a nivel recursos humanos creo que el teletrabajo o el home office ha venido para quedarse. Conversando con un cliente que tiene una empresa de cobranza y tenía 23 puestos de telemarketers llamando a la gente que lamentablemente adeuda alguna cuota, ya sea de un crédito, de una tarjeta de crédito, lo que fuere, y él mismo me contaba, dice, me di cuenta que no necesito una estructura de edilicia tan grande si puedo hacer el mismo trabajo con mis colaboradores desde su casa. Desde el punto de vista comercial, que es una de las patas más importantes, hay empresas que se paralizaron totalmente, mientras que otras encontraron el e-commerce. Y en este punto es algo que toda empresa debería ver. Creo que esta pandemia aceleró la venta por internet unos 5 o 6 años. Esto venía creciendo y en los últimos 5 años crecía mucho más,
pero creo que esto fue el disparador para que las empresas encuentren que existía un mercado que está en línea, que no todas le prestaban atención. ¿Cómo pueden hacer o cómo podés sugerir vos a estos empresarios, a estas organizaciones, a que en un contexto donde es todo tan incierto puedan empezar a mirar en el futuro? Digo, tener una mirada de futuro en un contexto donde no sabemos los tiempos ni hacia dónde vamos a dirigirnos las cosas. Hay una frase muy popular que dice: paren el mundo que me quiero bajar. Y parece que la hemos repetido tanto a nivel personal como a nivel negocios, que el mundo paró. Y quizás es para bajarse y bajarse a planificar. Trabajamos con varias cadenas hoteleras en las cuales nos dimos cuenta que es el momento para sentarse a planificar qué tipo de empresa hotelera queremos tener cuando esto termine. Y seguramente esto va a terminar. Es verdad, es incierto cuándo, seguramente ya sea por pasar los picos de contagios, que es una alternativa. La otra es que el virus mute y ya no sea tan letal. Y la otra es que aparezca una vacuna. Lo que sí, en este contexto es el momento de parar la pelota, porque el mundo paró, planificar qué tipo de empresa queremos tener, empezar a tomar los datos y transformarlos en información y empezar a ser mucho más profesionales. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta pandemia hay empresas que van a ganar y otras van a desaparecer. Hay una frase muy popular que dice que hay que ver las crisis como oportunidades. ¿Cómo hacemos para, dentro de contextos súper difíciles, realmente transformar esta crisis en oportunidad? En realidad creo que el empresariado hoy, o el empresario de hoy, el dueño de una pyme o un emprendedor, lo que tiene que ver es en qué está haciendo foco. Si está haciendo foco en todo lo que no depende de él, apertura de los negocios, horarios de los negocios, si hay cuarentena o no hay cuarentena, y empezar a mirar un poquito más para adentro, qué depende de nosotros. Lamentablemente, el mundo de los negocios, hay muchas cosas que nosotros no manejamos. No manejamos el precio del dólar, no manejamos los impuestos que nos cobran, pero sí manejamos cómo reaccionamos a lo que sucede. Y creo que esta es una oportunidad para mirar la empresa desde adentro y ver cómo la estábamos manejando. Cuando llegamos a una organización, lo primero que preguntamos es cuál es el plan. Y lamentablemente muchos empresarios nos responden la pregunta con otra pregunta: ¿cuál plan? Creo que en este contexto es el mejor momento para armar un plan y decidir dónde están y a dónde quieren ir. Frente a esta situación, la pregunta es si crees que el modo de hacer empresa cambió y si crees que cambió, hacia dónde se dirige actualmente. En realidad, el mundo empresarial hace 60 días cambió totalmente. Uno de los problemas que tiene el empresario de hoy es dejar de pensar como pensaba hasta hace 60 días. Darse cuenta que el escenario es diferente. Darse cuenta que las reglas de juego son diferentes. Por lo tanto, no puede seguir manejando su empresa como lo hacía hasta hace 60 o 90 días atrás. Esa es la parte que más le está costando. Es lo que más trabajamos con nuestros clientes de asesoramiento. Cambiar ese paradigma de cómo se hacía empresa, de lo que estaba previsto hacerse en un contexto que obviamente no es el que vivimos hoy. Creo que lo que más cuesta es adaptarse a este cambio tan inesperado que no aparecía como previsión en ningún lado. Pero es necesario adaptarse. Es necesario decidir qué tipo de empresa queremos tener, al menos en este contexto y durante el tiempo que dure la cuarentena. Diseño de futuro parece incierto, pero algo se puede diseñar. Por último, me gustaría que pudieras transmitirle un mensaje quizás a esos empresarios, independientemente del tipo de empresa, sea familiar, pyme o quizás una organización más grande. ¿Qué mensaje les podés dejar frente, quizás al estar sintiéndose sobrepasados o cansados frente a este contexto? Voy a decir algo que he dicho en otras partes del mundo. El empresario argentino es inmune a todo. El empresario argentino es creativo. Por eso, cuando explicamos nuestra forma de hacer empresa en otras partes del mundo, no lo pueden creer. En otras partes del mundo, con otro tipo de reglas, no pueden creer que el empresario argentino sobreviva. Lamentablemente hay algunos que no se adaptan y no sobreviven. Pero creo que tenemos como argentinos algo a favor. Somos creativos, somos tenaces y no nos damos por vencidos. Creo que lo mejor que puede hacer alguien que lidere una empresa hoy es no rendirse.
Saber que esto también va a pasar, pero los costos van a ser menores si se hace con una buena planificación, si se tiene en cuenta los detalles, las alianzas estratégicas, puertas hacia afuera, con clientes, con proveedores, puertas hacia adentro, con los colaboradores. Creo que el mensaje es, no se rindan, el argentino es creativo, es tenaz, y de esta vamos a salir, pero para eso necesitamos un plan. Muchas gracias. No hay por qué.